Normalmente a esta hora, hace años atrás, nos encontrábamos ya con la botella, nos encontrábamos con la cerveza, no es cerveza, cerveza, porque después que el hombre toma se convierte en una, dígalo, ¿en una qué? En una bestia. Hermana, empieza a verlo a la mujer como pelota y empieza a patear a los hijos como cualquier cosa. Y estas horas muchos de nosotros estábamos en las discotecas, en los bailes, zapateando y haciendo cosas indebidas. Pero bendita sea la misericordia del Señor, que ahora el Señor nos ha llamado para ser hijos de Dios. Aleluya. Para ser hijos de Dios. Sí, dale para Él, si le vas a dar. Dale fuerte para Él, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Sabemos que el Señor es un Dios de planes, es un Dios de propósitos y es un Dios de diseños, hermano. En esta noche, no, en esta mañana ya, sí, vamos a mirar Mateo capítulo 28. Quiero enseñarles algo que por el cual usted debe enfocarse siempre. El enfoque mayor lo podríamos llamar, que el tema es haciendo discípulos. Ese es el enfoque que por el cual tenemos que apuntar, tenemos que ir, tenemos que crecer bajo un discipulado, bajo una maestría, bajo una enseñanza. Y es ahí donde usted se va a convertir, hermano, en un instrumento de Dios. Es ahí donde usted se va a convertir en un siervo y sierva de Dios. Es ahí donde usted va a empezar a mirar las cosas diferentes, hermano. Mateo capítulo 28, versículo 19. Cristo Jesús, en el versículo 16 en adelante, dice que se apareció a sus discípulos y que luego de ello los discípulos, cuando le vieron, dice la escritura que lo adoraron. Y en el versículo 18 el Señor le dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fueron las palabras finales que el escritor llamado Mateo o Leví, quien a la vez al principio, antes, fue un publicano, un cobrador de impuestos, que cuando el Señor le llama, le convierte en un pescador de hombres. Y este hombre o discípulo, el cual el Señor lo había hecho, de tal manera se convirtió en un discípulo, hermano, que escribió 28 capítulos. ¿Cuántos capítulos escribió? 28 capítulos. Dentro de los 4 evangelios hubieron 2 de los discípulos que escribieron estos 2 evangelios. Me refiero a Juan y me refiero a Mateo o Leví. El resto, por ejemplo, si hablamos de Lucas, Lucas no formó parte de los discípulos de Cristo, pero él con revelación indagó y por el Espíritu Santo enseñó incluso
llegó a escribir 2 libros, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Marcos, ¿quién fue Marcos? El que acompañó a Bernabé en su segunda travesía, ya aparte, ya porque Pablo se fue con Silas, y que también escribió el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos. Pero hay un quinto libro que el cual se le considera como el quinto evangelio, si usted no lo sabía, es el libro de Isaías. ¿Cuál es el quinto evangelio? El libro de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías habla mucho de Cristo, hermano. Desde el capítulo 6, el capítulo 9, el capítulo 11, el capítulo 53 y otros capítulos más hablan acerca de la manifestación de Cristo y de lo que iba a padecer para que de esta manera pueda redimir al hombre. Habló mucho, 750 años antes de la manifestación del Rey de Reyes. A su nombre. Ahora, cuando Mateo presenta a Cristo, Mateo le presenta como el maestro. ¿Cómo Mateo le presenta a Cristo? Le estoy poniendo unas bases para que usted vaya conociendo historia. Mateo presenta a Cristo como el maestro. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, tenía los 5 ministerios. Era apóstol, profeta, evangelista, pastor y dígalo, teacher, maestro, según Efesios capítulo 4 versículo 11, donde ahí vemos los 5 ministerios que el Señor mismo constituyó. Ahora, por otro lado, Mateo presenta a Cristo en forma de figura como un león. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el Rey. Aleluya, gloria a Dios. Cuando le da un fuerte aplauso al Rey. Aleluya, gloria a Dios. No, eso es para mí, dale para Él, aleluya, gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Así que por ese lado vemos que Mateo le presenta a Cristo como en figura de león, que Él es el Rey, hermano. Él vino, ¿dónde está? Él vino como cordero, pero volverá como león para juzgar a las naciones. Como cordero hicieron todo lo que quisieron. Lo humillaron, le pusieron la corona de espinas, le tiraron 40 latigazos menos uno. La ley decía que si le tiraban 40 látigos, ese hombre directamente moría. Así que ellos tenían cuidado, incluso hasta los verdugos tuvieron cuidado para que se cumpla la profecía que solamente debería ser azotado con 39 latigazos. Vino como cordero, hicieron lo que quisieron, aún sus mismos hermanos de sangre dice que no creyeron en Él. Eso está en Juan 7:5. Dice que sus mismos hermanos de carne, hablando de la persona humana, que es Jesús dígalo, de Nazaret, ellos no creyeron. Los mismos rabinos, los que se sentaban, hermano, para estudiar las escrituras continuamente y para leer la Torá cada sábado, conocido como Shabbat, cada día de reposo, hermano, ellos tampoco no lo creyeron al Señor, mucho menos le recibieron como su Mesías. Por eso Juan dijo en Juan 1:11, ¿qué dijo? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero dio chance ahí a todos los gentiles, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Usted recibió a Cristo Jesús, sin importar que haya nacido o no en Jerusalén, o dentro de Belén, o dentro de Judea, o dentro de Samaria o Galilea. A su nombre. Usted es hijo de Dios por gracia. A su nombre. Entonces, cuando Cristo Jesús empieza su ministerio, escucha esto, para Él decir
hacer discípulos, en el versículo 19, Él fue un discípulo, hermano. Cristo Jesús fue el discípulo de discípulos. Digan eso, repitan eso. Cristo Jesús fue el discípulo de discípulos. A ver, algunos como que no les escucho por este lado. Cristo Jesús fue el discípulo de discípulos. Cristo Jesús fue el discípulo de discípulos. A ver, por acá, por este lado. Cristo Jesús fue el discípulo de los discípulos. Ahí va. A ver, por este lado. Cristo Jesús fue el discípulo de discípulos. A ver, por acá. Cristo Jesús fue el discípulo de los discípulos. Hermano, y cuando gritaba gol, a ver por acá. Cristo Jesús fue el discípulo de discípulos. Ahora todos. Cristo Jesús fue el discípulo de los discípulos. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. En Juan 6:38 Él mismo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Él había sido discipulado por medio del Espíritu, pero el Padre fue su maestro. Es profundo lo que estoy hablando, hermano. Agarre algo ahí, agarre algo. Porque Cristo Jesús, para decir id y hacer discípulos, es porque Él fue un discípulo, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue. Es uno que aprende. Es un pupilo. ¿Sí? Ese es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Uno que sigue, uno que aprende. ¿Qué más? Es un pupilo. ¿Sí? Pupilo es uno que inicia. ¿Sí? Yo me siento todavía pupilo del Señor. A su nombre. Somos discípulos de Cristo, hermano. Pero hay una diferencia con la palabra discípulo, con la palabra creyente. Son dos cosas diferentes. Digan conmigo, discípulos. Gracias por su sueño. A ver, diga de nuevo, discípulos. Hermano, usted todavía tiene que entender que estamos empezando. Ahora diga creyente. Un discípulo es diferente de un creyente. El creyente dice: ore por mí. Pastor, ore por mí. ¿Es pecado decir eso? No. Pero al principio lo decimos. Y dependemos siempre, así como el niñito, ¿no? Ya tiene como 10 años y todavía pegado ahí de la mamá. Pero a veces en ese paralelo muchas veces están los creyentes. El creyente dice: ore por mí. Y alguien lo dijo: ¿y usted cuándo va a orar por usted? Pero el discípulo ora por los demás. Aleluya. Gloria a Dios. Eso merece un gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Vea la diferencia, hermano. Vea la diferencia. Usted se va a identificar si es discípulo o si es creyente. El ser creyente no es pecado, porque todos empezamos por ahí. Y la hermana que está como está, anímate. Anímate, porque todos empezamos por ahí. Todos empezamos, hermano, pidiendo una oración: ore por mí, y vamos a tal lugar que ore por nosotros. Y así todos empezamos. Porque somos bebitos espirituales y necesitamos siempre, hermano, de las oraciones de nuestros hermanos. Y aún siendo ya discípulos, vamos a necesitar también que oren por nosotros. Sí. Pero otra cosa es ir pidiendo continuamente oración, y no hay cuando, hermano, el hermano se levante y vaya al culto. Son cosas por eso diferentes de un creyente con un discípulo.
El creyente tiene que decirlo: levanta tus manos para adorar a Dios. Pero el discípulo levanta sus manos sin que le diga el salmista o el que está dirigiendo la alabanza: hazlo. ¿Por qué? Porque por instinto ya es un adorador. Aleluya. El discípulo es un adorador. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Ese aplauso para mí, dale para él, hermano. Aleluya. Estamos viendo las diferencias de un creyente con un discípulo. El creyente quiere que le den siempre la leche espiritual, y el discípulo sale a dar palabra a otros. Aleluya, gloria a Dios. El discípulo sale a dar palabra a otros. Aleluya. No sé en qué nivel está. Pregúntale a tu hermano que está a tu costado. Dile: ¿en qué nivel te encuentras? Dile: ¿te encuentras en el nivel de creyente? Hoy vas a pasar a discípulo. Y después de discípulo viene el nivel de siervo. Pero no vamos a hablar del nivel de siervo. Estamos hablando entre los dos primeramente. Por otro lado, el creyente espera que le inviten a la iglesia, pero el discípulo trae a otros a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Es poderoso. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, y continuamente usted tiene que estar llamando: hermano, hoy día tenemos culto. Hermano, hoy día va a estar el ministerio de adoradores del reino. Creo. Ahí al mando de John Milton, Ana, Susana y otros más. Van a estar ahí cantando al Señor, hermano. Es como alguien dijo, un cristiano cartía, que necesita que le estén empujando. Hermano, te doy tu chupetín y vamos a la iglesia. Hermano, te compro tu chichipollo y vamos a la iglesia. Claro. ¿Sí? Ese es un nivel que está en el nivel de ¿qué? De creyente. Necesita, hermano, que le estén animando, diciendo: vamos a la iglesia. Pero el discípulo dice: ahora aquí me toca llevar a la iglesia. Ya he llevado uno, ya he llevado dos, ahora quiero llevar a otra persona. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, tenemos que entrar en ese nivel, hermano. Tenemos que entrar en el nivel, hermano, de traer más almas para el Señor. ¿Cuántos se quieren salvar solos? A ver, levanta su mano el que se quiere salvar solo. Ahora, ¿cuántos quieren salvar a otros? Está tomando la actitud de discípulo. Gloria a Dios. Está tomando la actitud de discípulo. Aleluya. Una más. El creyente pide fortaleza espiritual, ¿no? Que le estén animando, que le estén diciendo: hermano, estás pasando una prueba, pero por favor, hermano, esto estoy pasando. Y eso no es malo, no es pecado. Todos pasamos por ahí un momento. Pero el discípulo, hermano, después que ora, busca a alguien que está débil para fortalecerlo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Busca a alguien, hermano. Usted tiene que levantarse con la actitud de buscar a alguien para fortalecerlo. Ya, mire ahí entre las sillas, a ver. Miren entre las sillas, ¿quién falta ahí? A ver. Miren, a ver. ¿Quién falta? A ver. De un visto bueno. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no sé. Ya usted va a ir mirando a su nombre. Así que hay una diferencia, hermano, enorme, abismal. El creyente, hermano, se desanima, pero el discípulo anima a otros, hermano. El creyente, hermano, es inconstante. Un día dice sí, otro día dice no. Pero el discípulo está firme. Venga lo que venga. Venga la chichubero, la llorona, la pelona, venga quien venga, sigue sirviendo a Dios de corazón y no falta los cultos. Aleluya, gloria a Dios.
¿Sí? Usted, hermano, doy un salto por ahí, empiezo a alabar el nombre del Señor. A su nombre. Estamos siendo confrontados, hermano. Nivel de creyente, hermano, y nivel de discípulo. Escucha esto. El creyente le gusta oír, pero el discípulo le gusta hacer la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿qué dice Marcos 16:15? Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. El discípulo dice: qué bonito ese versículo, hay que aprender, y se lo aprende. Pero después de ello, hermano, vamos a ir al campo, vamos a ir a repartir volantes. Ahí está ya los volantes, ya. Gloria a Dios, vamos a ir a repartir volantes. Hermano, tengo cosas que hacer, hermano, usted sabe. No voy a poder, hermano, otro día. Además estoy cansado. Así dice. No está cansado, sino estoy cansado. Hello. Entonces es ahí, hermano, donde el hermano que está animado, donde el hermano que está ferviente viene y lo anima, que es un discípulo, y dice: hermano, vamos. Hoy día el Señor puede hacer algo en tu vida, algo nuevo, y tú puedes ganar un alma, hermano. Cuando Jesús, hermano, se fue allá a Decápolis no era una ciudad que se encontraba dentro de Israel. Decápolis era una ciudad que se encontraba fuera de los límites de Israel y que tenía 10 ciudades. Y cuando Cristo va, hermano, a Decápolis, ¿él sabe por quién fue? Solamente por un alma. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Dice que incluso hay fiesta en los cielos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y el deseo de Dios, hermano, para le estamos poniendo como un achaque ahí, inauguración. Más que inauguración es campaña, hermano. Aleluya. Es como un achaque nada más. De hecho, que vamos a iniciar de una manera más oficial, en el sentido de que vamos a levantar también torres de intercesión, lunes, miércoles y viernes de 3 a 4. Vamos a tener oración, hermano. Hay un dicho que dice: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Dice: cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Cuidado, hermano, terrible. Así que, hermano, tenemos que reforzar las estacas para poder de esta manera meternos también en la oración, hermano. Sí, le digo otra. El creyente, cuando escucha de la oración, se asusta. Santo, que vamos a orar, hermano, se asusta, le da pánico, le da comezón, como que dice: no quiero orar. Pero el discípulo ama la oración. Aleluya, gloria a Dios. El discípulo ama orar, ama la comunión con Dios, ama estar cerca de Dios, hermanos. Aleluya. Sí. Así que miremos una vez más cuando Cristo dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso fue las palabras de Cristo. Porque Cristo, ¿qué era? Un discípulo. Y hablando en este contexto, ¿para qué usted vino para acá? A ver. Para ser un discípulo. Lo entendió. Aleluya. Lo entendió. Aleluya. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Para qué vino? ¿Para ser qué? Usted tiene que convertirse en un discípulo, hermano. Esa es la meta, convertirse en un discípulo. Porque el discípulo va a hacer lo que su Señor hizo. Y el Señor dijo: el discípulo no es más que su maestro. Hermano, ese maestro es Cristo, hoy a través de la persona del Espíritu Santo.
Nosotros nunca seremos más que nuestro maestro. Amén. Escucha esto. Muchas veces decimos no voy a la iglesia porque no hay carro. El creyente busca un carro, el discípulo camina. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, yo no sé, está saliendo fuego, hermano. Aleluya, hermano, si no hay carro, entonces usted está diciendo, Jesús, yo soy más que tú. ¿Sabe por qué? Porque Jesús caminó de tal manera que dice mi madre que le vio una revelación cuando estaba haciendo un ayuno de 9 días. Dice que el Señor lo mostró en una visión que Jesús caminaba con sus pies cansadito y sus sandalitas ahí, cansado. Y alguien se cree más que Jesús. No, que pastor está lejos. Ay, pastor, los riñones, Ananay. Pero, hermano, que decía la Escritura que debemos seguir la pisada del Maestro, hermano. Alguien me lee, creo que me estoy animando a enseñar. Alguien me lee Mateo capítulo 11, versículo 29. La primera línea. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice ahí, y luego dice, yo quiero que usted aprenda ese versículo, hermano, es muy importante. 11:29, Mateo. ¿Dónde está buscando? No busque primera de Juan. Dígalo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente quiero rescatar esta parte donde dice aprended de mí. Diga conmigo, aprended de mí. Y el Señor dijo, el discípulo no puede ser más que su maestro. Hermano, tenemos que pasar de creyentes a discípulos. No, que a mí me gustan los taxis, pastor, yo tengo que salir siempre en taxi, tengo que andar en colectivo. No me gusta los micros, no, pastor, demoran demasiado y todo eso. ¿Y por qué no caminan? Santo Dios. Algunos ya me miran con cara de culpables. Hello. Hermano, ha habido días donde este pequeñito ha tenido que caminar, hermano. Ha tenido que caminar. Y ha habido días donde, hermano, el bolsillo estaba así, flaco y pelado. Hello. Sí. Así estaba, hermano. Y teníamos que caminar para hacer la obra del Señor. Porque el discípulo no puede ser más que su maestro, hermano. A su nombre. El discípulo nunca va a ser más que su maestro, hermano. ¿Quién quiere ser más que el maestro? Entonces podemos caminar, hermano. Amén. Y ella le decía que no se le vaya el gozo en los zapatos. Tenemos que caminar. Dije tenemos, no dije tienen. Tenemos que caminar cuando sea la ocasión. Dice que Jesús caminaba, hablemos solamente dentro de Galilea. Galilea era una provincia y que Jesús caminaba desde Nazaret hasta Capernaum. Nazaret fue el lugar donde Cristo se crió y Capernaum era una ciudad marítima y costera, es como decir Moche, es como decir Salaverde. Y la distancia entre Capernaum y Nazaret más o menos era como de aquí, de Alto Trujillo, hasta Salaverde aproximadamente. Y Jesús caminaba hacia la obra del Señor, del Padre. A su nombre. Hermano, va a llegar un día donde van a decir, tenemos una invitación, una campaña y todos tenemos que caminar. Santo Dios. Aleluya, dale un gloria a Dios por lo menos, hermano. Aleluya. Hermano, eso tenemos que ser, hermano. Eso tenemos que ser.
porque somos discípulos. Y el discípulo tiene que aprender ¿de quién? De su maestro. ¿Y quién es el maestro? Cristo. Hoy a través de la persona del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al maestro. Él es el maestro de maestros. Aleluya. Como les dije, yo todavía soy un pupilo. Es más, que estoy avanzando a pupilo. Quiero llegar al nivel de pupilo todavía. Estoy empezando. Pero sin embargo, Cristo Jesús nos da ejemplo en todo, hermano, en todo. Una más. Cuando Cristo, por ejemplo, estaba, dice, junto al pozo de esa mujer, el cual había estado con 6 maridos, dice que los discípulos se fueron a comer o a buscar comida para que puedan almorzar, y era ya como el mediodía, y Jesús se encontraba cansado. Los discípulos vieron eso y le dijeron: maestro, nosotros vamos a ir a comprar comida. Así que mientras ellos se iban, Jesús tuvo 2 cosas: tuvo hambre y tuvo sed. Junto a ese pozo llamado el pozo de Jacob, dentro de la provincia de Samaria. Y en eso, cuando viene la mujer, Jesús, hermano, no sin su costado para esperar a sus discípulos por el hambre, sino que Jesús, ¿qué hizo? Fue para poder darle una palabra de revelación, conciencia y una palabra profética, hablándole a la mujer su vida, diciéndole lo que esta mujer tenía y había tenido, y lo que podía hacer si ella lo daba el agua, específicamente que estaba de ese pozo. Y Jesús le confronta y le dice: si tú tomas de esta agua vas a volver a tener sed. Ya que al principio le dijo: dame de beber. Y luego de ello le dijo: si tú bebes de esta agua tú vas a tener sed. Pero luego la mujer escucha otras palabras: pero del agua que yo te daré será un agua que salte para vida eterna. La mujer vio que se le paró sus pelos y empezó a decir: Señor, dame de esa agua, yo quiero de esa agua, ya no quiero tener sed. Y entonces, ustedes saben lo que pasó con esta mujer. Le dijeron sus verdades, lo que había estado haciendo hasta ahí, y ella fue y lo declaró allá a su pueblo, lo que estaba pasando y cómo el Señor lo había declarado todo, lo había desnudado, hermano. Delante del Señor estamos desnudos, no lo podemos esconder nada. Usted, hermano, se ve con ropa, pero Él nos ve sin ropa, desnudos delante de Él. No hay nada que esconderlo, hermano, no hay nada que ocultarlo. Él nos ve todo, hermano, ¿sí? Aunque sea puesto con la sangre gruesa, hermano. Pero vemos que la actitud de Cristo, hermano, teniendo sed y teniendo hambre, Él luchó por esa alma, hermano. Luchó. ¿Cuántos quieren ser como Cristo, hermano? Llegué a una casa donde había un endemoniado, y cuando llegué, el padre de familia me dice: vamos a comer primero, luego ora por mi hijo. Y yo le dije: mi comida es primeramente que haga la voluntad del Padre, porque el discípulo no es más que su maestro, no puede ser más que su maestro, hermano. Así que me quedo mirando y se quedó pensando ahí un poco, y empezamos a liberar, hermano. Salieron 4 demonios de ese hombre en forma de chancho. ¿Te escuchaba el chancho cómo grita? Más o menos en similitud. Y después que salieron, hermano, este hombre era un israelita peruano, tenía una barbaza, hermano, y un cabellazo, y me dijo: ¿cómo has hecho eso? Quedé impactado. Bueno, yo no le he hecho, le dije, fue Dios a través de su Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, aleluya.
Y luego de ello yo estaba esperando que me diga, ya ahora vamos a comer. A su nombre. Había pasado bastante tiempo y después que uno hace la guerra espiritual se queda débil en el cuerpo físico. Y luego de ello me dijo, pero ¿cómo sucedió eso? Y su hijo, hermano, al siguiente día, su hijo, en todas sus cabales, hermano, estaba loco, caminaba solito de allá para acá, alto, grueso, más alto que Edgar. Aquel Edgar es el más alto, me parece. Y sin embargo, yo mito, ahí está, a su nombre. Pero sin embargo, hermano, no es la talla, sino que es el poder de Dios que emana de tu vida, hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Escucha esto. El creyente anhela el Espíritu Santo, anhela la llenura del Espíritu Santo. Pero el discípulo levanta sus manos y empieza a pedir el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Ese es fuerte, ese es poderoso. Aleluya. Sí, dale para él, hermano. Porque no se trata solamente de anhelarlo, se trata de pedirlo, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos van a pedir el Espíritu Santo de aquí en adelante? Santo Dios, ya está de sueño. ¿Cuántos van a pedir el Espíritu Santo? Pidan. El Señor dice, si vosotros siendo malos, ¿qué dice? Sabéis dar buenas dádivas o regalos a vuestros hijos. Y antes dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan? Y usted le va a decir, cómete esta roca o esta piedra. ¿Te la haría? Pa, tengo hambre. Hay una roquita ahí, pues, un pedazo de piedra. No, nadie de los padres se atrevería a decir eso, ni de broma, creo. Y si su hijo le pide un pescado, no le va a decir, cómete este escorpión o esta serpiente. No. Si vosotros siendo malos, hermano, en otras palabras, ¿sabe qué quiso decir el Señor? Si los padres siendo tacaños, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Lucas 11, del 9 al 13, eso lo hemos leído. El Espíritu Santo viene, hermano, y no viene por medida. El Espíritu Santo viene hasta rebosar, hermano. ¿Cuántos anhelan el Espíritu Santo, hermano? ¿Y cuántos van a pedir el Espíritu Santo? Entremos en el nivel de discípulo. Entremos en ese nivel porque queremos aprender ¿de quién? De Jesús. ¿Qué dice Hechos 10:38? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escucha esto. El creyente se asusta cuando ve un endemoniado, se le paran sus pelos. Pero el discípulo toma la autoridad y le echa fuera en el nombre de Jesús ese demonio. Aleluya, gloria a Dios. Mire la diferencia, hermano. Está conociendo la diferencia entre un discípulo y un creyente, hermano. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Y cuántos ya son discípulos? Aleluya, gloria a Dios. Que no se le vaya el gozo a los zapatos, decía Gigi Ávila. La diferencia entre ser un discípulo, hermano. Hay requisitos que el Señor dejó a los discípulos. Vamos a ir a la palabra ahora. Miremos en Lucas, capítulo 9. Este es el requisito más importante que todo discípulo de Cristo tiene que conocer. Lucas capítulo 9. Y vamos a mirar ahí el versículo
43 o 23. Lucas 9, 23. Y sería bueno, hermano, que usted que hace sus anotaciones, no solamente anótelo y luego de aquí a un año vuelva a leer, sino aprenda, hermano. Una más. Al creyente le gustan los versículos, pero el discípulo aprende los versículos. Aleluya. Agarra eso, hermano. Está saliendo con ráfaga ahí. ¿Sí? Al creyente le gustan los discípulos. Qué bonito está este versículo. Pero el discípulo lo aprende los versículos. Dice ahí, y decía a todos, palabra de Cristo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Otra palabra que estaba diciendo la última línea. Y conviértase ¿qué? En un discípulo. Porque un discípulo es un seguidor. ¿Un discípulo qué es? Un seguidor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mire, esta es la evidencia de un discípulo. Esta es la evidencia de un discípulo. Que el discípulo se niega a sí mismo. ¿Qué hace el discípulo? Se niega a sí mismo. Es decir, cuando se trata de las cosas de Dios, ahí va a estar, sin importar las condiciones. Varios hermanos aquí me dicen: pastor, tengo necesidades y tengo tareas que cumplir, no solamente en cuanto a mí, también tengo deudas, pero he decidido estar en el culto, he decidido estar en el ayuno, he decidido estar porque mi deber más importante es estar con mi Señor. Amén, gloria a Dios. He visto hombres y mujeres que se han despojado de ciertas cosas, incluso de sus trabajos, para hacer la obra de Dios. Y yo les honro en esta noche, en esta mañana ya, hermanos, ustedes ya son discípulos de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes ya son discípulos de Cristo porque ustedes se han negado, hermano. Cristo lo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien me quiere seguir o quiere convertirse en mi seguidor, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Mira, el domingo pasado, hermano, tuvimos en el ayuno y muchos hermanos comieron su cabrito, otros pato, otros arroz con pollo, otros hermanos su lomito saltado. Lo bueno hubiera sido que hubiera saltado en mi plato también, pero no saltó. Hello. Y todos los que no vinieron, hermano, se la pasaron bien. Pero el discípulo se niega a sí mismo. Escucha, una más. El creyente en el día de ayuno come. El discípulo se niega a sí mismo. Aleluya. Anote eso, hermano. Agarre eso. Aleluya. Y otra, lo que estamos pasando, hermano, aquí. ¿Cuántos a esta hora están durmiendo los hijos? Están durmiendo, en puertorriqueño dice hijos. ¿Cuántos a esta hora, hermano, están en su segundo sueño? Otros en su primer sueño. Están durmiendo ya, hermano. Pero sin embargo, aquí yo veo discípulos. Aleluya, gloria a Dios. Yo veo discípulos, hermano, aleluya. Usted se está negando, hermano, a dormir, porque es día de agradar al Señor, hermano. Es día de estar en comunión con el Señor. Hasta las niñas, miren, por primera vez acaban de venir y están ahí. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por estas niñas que están al final? Gloria a Dios. Y Salomón también, miren, eso es lo que estamos
viendo cosas tremendas en la vida de los jóvenes, de los niños, de cómo el Señor está tocando los corazones, hermanos. Así que, ¿cuál es la evidencia de un discípulo? Que ha aprendido a negarse a sí mismo. Esa es la evidencia de un discípulo. Que a veces, hermanos, se presentan cosas en el camino, hermano, y de adentro quieren salir tantas cosas, tantas palabras, pero aplique la de Efesios, que dice: airaos, pero no pequéis. No suelte eso, hermano, lo va a contaminar. Escuche esto: si usted se enoja, va a tener doble trabajo. ¿Cuál doble trabajo? Alegrarse y volverse a reconciliar. Doble trabajo. Y por ahí un chamuquito por ahí empieza a operar detrás de cámara. Eso siempre pasa, hermano. Por eso tenemos que aprender ¿qué? A negarnos a nosotros mismos. ¿Alguien me lee Santiago capítulo 3, versículo 2? ¿Alguien puede decir: el Señor me empezó a hablar, por lo menos? Santiago capítulo 3, versículo 2. Ahí nos habla en cuanto a la lengua, hermano, que esta lengua muchas veces se mete en líos, muchas veces nos deja en aprietos y muchas veces incluso nos aleja de los hermanos del prójimo. La lengua, hermano. Dice: aquel que aprende a refrenar su lengua, refrenará todo su cuerpo. Léalo, Santiago capítulo 3, versículo 2. A ver el que lo tiene. Creo que lo tiene Nayuri por ahí. A ver. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow. Y la Biblia es clara. De tal manera, hermano, que dice: todos ofendemos muchas veces. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Todos ofendemos muchas veces. Pero el Señor, a través de este versículo, nos quiere llevar a una perfección. Adelante, hermana Mabel. Gloria a Dios. El Señor nos quiere llevar ¿a dónde? A una perfección. ¿En qué consiste la perfección? En que debemos aprender ¿a qué? A controlar nuestra lengua. A refrenar nuestra lengua. Escucha esto: si refrenamos nuestra lengua, hemos vencido la batalla al diablo y a los demonios de ira. ¿Sí? Hermano, si aprendemos a refrenar nuestra lengua, venceremos, hermanos, esos gigantes llamados ¿qué? Ira, enojo, odio, rabia. ¿Qué más? Menciona ahí. Cuando usted muchas veces llega un momento, hermano, donde dice: alguien dijo: pastor, se me sale el indio. Terrible, hermano. Todo eso uno puede perfeccionarlo. ¿Sabe cuándo? Cuando aprendamos a aplicar el cierre rey, hermano. Amén, gloria a Dios. Eso. El Señor dijo: bástele a cada día su propia afán o su propia necesidad o problema. Siempre va a haber problemas. El pastor siempre no sude. Eso dice la Biblia. Y el Señor dijo en Juan 16:33, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. Eso va a haber, hermano. Pero Él dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Alguien me lee Isaías capítulo 53, versículo 7. Acuérdense que Cristo Jesús dijo en Mateo 11:29: aprended de mí. Estamos aprendiendo de Cristo, hermano. 53:7. Léelo, Edgar 2. 53:7
Así es. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Wow, 2 veces dice que no abrió su boca. ¿Y qué pasaría a ver si viene alguien y te mete un quiño ahí en el ojo? ¿Cómo? ¿Qué me estás pegando a mí? ¿Tú sabes quién soy yo? Hermano, la vieja naturaleza, hermano, se levanta y dice, no, que tú no sabes lo que yo he sido incluso en el mundo, hermano. Y empezamos a decir nuestro currículo de lo que fuimos. Acabo de pelear con un león incluso, hermano. Tantas cosas uno puede decir cuando está molesto. Pero el Señor nos quiere llevar a aprender a refrenar nuestra lengua, hermano. Eso ¿sabe cómo se llama? Negarse a sí mismo. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismo? Santo Dios, se acabaron los amén. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismo? Para negarse a sí mismo, usted entonces se está convirtiendo en un discípulo, hermano. Tenemos que aprender eso, hermano. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Saben qué? Dios aborrece la ira. Dios aborrece el enojo. Dios aborrece el grito. ¿Qué más? Dígalo. Dios aborrece la mentira. Dios aborrece, hermano, ese mal carácter de hombro. Terrible, hermano. Yo también me he molestado, hermano. No me creo la última Coca-Cola del desierto. Hello. También me he molestado. Pero ¿sabe qué? Que en medio de ello yo he aprendido a reconocer. Dios eso quiere llevarnos, que aprendamos a reconocer lo que decimos o lo que hablamos o lo que hacemos, hermano. A su nombre. ¿Qué decía entonces la Escritura en Santiago 3:2? ¿Qué decía la Escritura en Santiago 3:2? El que aprende a refrenar su lengua es un varón que perfecto. La palabra perfecto quiere decir maduro. Ya maduro. No más duro, sino maduro. ¿Alguien me lee 2 Timoteo 1:7? Miren lo que dice 2 Timoteo 1:7. Santo Dios. Como que el Señor me ha dado Biblina, parece. Gloria a Dios. 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y ¿qué más dice? Diga conmigo, dominio propio. No dice demonio propio, sino dominio propio, hermano. Y cuando a veces estamos molestos, hermano, cuando estamos molestos, ¿qué sale? No sale el dominio propio. Muchas veces sale el demonio propio, hermano. Hello. Pero pastor, usted no sabe lo que me acaba de decir y no lo voy a tolerar. Soy el hombre de la casa y se respeta la casa. Como decir al policía, se le respeta. Hello. Hermano, no. Eso tiene que acabar. Tiene que acabar esas cosas que traemos del pasado, hermano. Porque en eso consiste el discipulado. En que uno se deje trabajar por el maestro. En eso consiste el discipulado, hermano. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Cuántos vamos a aplicar la palabra? No lo quiero ver molesto de aquí en adelante. Señor, tú lo has escuchado. A su nombre. Hermano, usted tiene que poner por obra la palabra. Tenemos que aplicar cada día esta palabra. Y esta palabra, hermano,
nos va a llevar a crucificar la carne. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Alguien me lee Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano. Muchos quieren entrar en el nivel del poder, de resurrección, ver milagros, señales, ver maravillas, ver que los cojos salten, ver que los ciegos vean, muchas cosas más, pero no hemos entrado en el nivel de crucifixión, hermano. Pablo entró a ese nivel de estar crucificado con Cristo. ¿Alguien me lee Gálatas 2:20? ¿Qué dice ahí? A ver, velocidad bíblica. A ver. Ya. Léalo. ¿Lo tiene? Gálatas 2:20. Ya, a ver. Dice ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Digo crucificado. Escucha esto, miren acá. Miren. 1:7. Crucificado. El que está crucificado ahí, esa persona puede reaccionar. Puede quizás meterle una patada. Está crucificado, no puede hacer nada. Ya, vamos a hacer otro ejemplo, a ver. Edgar. A ver. Saúl. Ya, los dos. Vamos a poner que hay una confrontación aquí. Saúl, en paralelo, este es un ejemplo, no lo voy a tomar en serio. Saúl puede representar, lo estoy diciendo bien claro, no digo representa, sino puede representar a un demonio de ira que quiere meterse en el cuerpo de Edgar, porque son los demonios que operan ahí, no es la persona, son los demonios. ¿Qué dice en Efesios 6:12? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales en las regiones celestes de maldad. Ponte así, Edgar. Ponte así, como crucificado. Ya. Hermano. Y en eso viene Saúl. Hazte la idea que lo vas a golpear y todo eso. Acércate ahí. Mímica nada más, no lo vais a dar de verdad. Mímica nada más. Vamos ahí. Vamos. Sí, no lo golpees. Vamos ahí. Hazte la idea que como que si estuvieras agresivo. Ahí. Golpe bajo ahí. Y como que hablando, le hacía diendo mímicas ahí. Como que estuvieras enojado y todo eso. No lo vayas a decir nada, pero haz mímicas de enojo. Con tu rostro así de enojo. Ahí le estás acariciando. Alguien lo puede hacer. A ver, Alan, gracias hijo. A ver, Alan, ven para acá. Vamos, Alan. No vas a hacer nada, no vas a golpear, solamente pasa como para que puedan hacer la mímica. Ya, Alfredo, ya tú. Vamos, hijo. Vamos. Demuéstrale ahí. Hazte la idea que le va a... No, sin tocarlo, pues. Sin tocarlo. Vamos, ahí, de nuevo. Ya, ahí nada más, cuidado con ustedes. Ya. Dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. El que está, hermano, de esa actitud de crucificado, ¿se puede defender? ¿Sí o no? ¿Puede agredir? Eso es cuando ya la carne lo mató. Ese es cuando la carne ya, hermano, lo degolló. Ese es cuando la carne ya está quemada en el altar completamente. Y muchos de nosotros, la carne todavía está vivita.
y está coleando la carne, hermana, ahí. Está vivita ahí todavía, hermano. Ese viejo hombre, hermano, que por qué no me da una buena presa. Yo acabo de dar 100 soles y me dan aquí un huesito. Hello. No se trata de que comas mucho, se trata de ganar almas para Cristo. Aleluya, gloria a Dios. De eso se trata, hermano, de ir por las almas. ¿Cuántos están crucificados? En eso consiste el discipulado, hermano. Vayamos a Lucas una vez más, 9:23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, es para todos. Esto del llamado es para todos. Si alguien quiere seguir o quiere ser el discípulo del Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Es every day. Every day. Cada día dice que debemos tomar la cruz. Escucha esto. Pedro nunca andó con una cruz. Yo he visto, hermano, que había un joven que tenía una cruz como de aquí hasta donde está Saúl. Una cruz, hermano, de 8 metros. Y en eso atrás le ponía una maderita, una cruz grande, hermano. Le ponía una rueda para poder avanzar. No habla de esa cruz, hermano, está perdido. La cruz habla de sufrimiento o de sufrir por la causa del Señor. ¿La cruz de qué habla? De sufrir por la causa del Señor. Escucha esto. Hoy estás tomando la cruz. ¿Sabes por qué? Porque estás, hermano, matando la carne en el aspecto del sueño específicamente. Estás sufriendo, hermano, la carne ahí. La carne ahí como que está luchando, está combatiendo ahí. Pastor, ya se me pega los ojos. El hermano Carpa se quiere bajar, pastor. ¿Qué hago? Hermano, si usted siente que ya le da sueño, párese, hágase algo, hermano. Vaya allá al baño, échese agua a la cabeza, algo haga, hermano. Hello. No, la paso, dice por ahí, no. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de tomar la cruz, entonces ¿a qué se refiere? A sufrir por la causa del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por la causa del Señor? Gloria a Dios. No lo dice con convicción. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por la causa del Señor? Amén. Gloria a Dios. Por la causa del Señor, hermano. Ha habido hombres que muchas veces se la esperan con el sartén, hermano, detrás de la puerta. Como que te vas a la iglesia, todo el tiempo para hacer la iglesia, nada más. ¿Qué pasa? Y ha habido mujeres que lo han dejado, hermanos, su rostro como un arcoíris. Y muchas veces no lo han dejado ni pasar a su casa por la causa del Señor, hermano. Eso es sufrir o tomar la cruz. ¿Qué dice? Cada día. Wow. A veces, hermano, esas cosas se han dado en el camino, donde gente viene, hermano, te insulta, gente viene y te agrede, gente viene, hermano, habla despectivamente. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿Devolverlo con la misma moneda? No, por la causa de Cristo déjalo, hermano. ¿Qué dijo Cristo? Aquel que te maldice, tú bendícelo. Y aquel que te golpee la mejilla izquierda, ¿qué dice? Ponlo a la derecha, hermano. Estuve tocando en un lugar, en un anexo que estaba dirigiendo, y cuando en eso viene uno y lo lapea al camarógrafo,
todavía, como checo. En eso yo le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué golpea? Y como a su nombre, y como David, hermano, David dice que cuidaba a sus ovejitas, dice la Biblia. Yo digo, voy a ver qué pasa, ¿por qué actúa así, no? Una forma violenta. El hombre estaba borracho. Estaba borracho, no sé si se había drogado, no lo sé. Y me dijo, cuando yo salí, pastor, usted pone música roja. ¿Y? Yo nunca he tocado música roja. Y también lo dice a las hermanas que se ponga pantalón. ¿Y? Santo Dios, ¿de dónde ha sacado esto? Yo nunca he enseñado que la hermana tiene que usar pantalón. Y entonces empezó a golpear ahí y una de las hermanas la agarraba y él estaba molesto. Chiquitacho era el hermano. Pequeñito, pero estaba molesto y golpeaba hermano ahí. Y en eso, ¡prim!, me caí un puñetazo acá en el ojo, hermano. Si yo no hubiera estado crucificado, le voy a decir algo para usted. Yo he aprendido boxeo. Si yo no hubiera estado crucificado, hermano, le hubiera mandado a dormir una semana. Pero como he estado crucificado, como dice Gálatas 2:20, hermano, le dije, te falta acá. A su nombre. ¿Qué pasaría, hermano, si usted viene y le quiñan, hermano, por la causa de Cristo? ¿Qué haría? No, pastor, yo soy karateca. No, hermano, no hagas eso. Eso sí es del diablo. ¿Qué dice Romanos 12:19? A ver, Romanos 12:19. Esto es discipulado, hermano. Esto es discipulado para que aprendamos a actuar como discípulos de Cristo. Amén. Léelo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, y no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está. No venguéis a vosotros mismos, sino dejad la ira. ¿A quién? Dejad la ira de Dios. Dejarlo a Él, hermano. Nadie, hermano, puede ser más que Cristo. El discípulo no puede ser más que su maestro. ¿Qué decía en Isaías 53:7? Él padeció todo lo sufrió. Decía que no abrió su boca. Hermano, le insultaba, le decía, profetiza, ¿quién te pegó? Tú que salvas a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Lo injuriaban. No abrió su boca, hermano. Y por dentro yo pienso que le decía, si yo bajo de esta cruz, nadie de ustedes se salvaría si se arrepienten. Nadie de los hermanos de la iglesia Pentecostés se salvaría. Aleluya. Él pensó en ti, hermano. Él pensó en cada iglesia, de cada lugar, cada hermano, de toda la tierra, hermano. A su nombre. Él pensó, hermano. Pero nosotros muchas veces se nos sale la vieja naturaleza, hermano. Se nos sale el viejo hombre. Por eso digo que ese viejo hombre tiene que ¿qué? Tiene que morir, hermano. Esa carne tiene que morir, hermano. ¿Para qué? Para que nazca la naturaleza de Cristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan 3:30, alguien me lo lee. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Así es necesario que Él crezca y que yo mengue, dice ahí. Hablando que Cristo tenía que crecer, hermano, dentro, en su ser espiritual. Porque como humano, Él no hubiera querido ser encarcelado. Le dijeron, ya tú acabas de decir que Herodes está con la esposa de su hermano. Ya, muy bien.
a la cárcel. No voy porque soy predicador. No, hermano. El otro día estaba allá, hermano, parado justo donde está la comisaría, ahí, al pie. Yo quería que me metan por la casa de Cristo, hermano. Y hay cosas a veces que no te van a salir. Hello. Hermano, estaba predicando y la palabra era para ellos. Para ellos la palabra, hermano. Uno me rompió y ya le dije, voy a poner el parlante allá. Vino otro, me dijo, no, aquí no puedes porque van a pensar que estamos haciendo prosélitos. Ya le dije, está bien, me voy al frente. Y desde el frente seguí predicando y la palabra era para ellos. Escúchelo, está en YouTube, ahí en mi cuenta. Predicando los policías de Alto Trujillo, ahí está como título. Hermano, yo quería que me metan en la cárcel, hermano, por la causa de Cristo, pero no lo hicieron. Hay cosas que no te van a salir. A su nombre. Y hay otros que se esconden y plum, le metí. Hay cosas que no nos salen, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve tu forma de cómo lo quieres servir y agradar a Él, hermano. Dios ve si tú ya estás apto para estar en esa cruz, hermano, y estar crucificado. ¿Cuánto puede decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Quiero verlo en el próximo pleito. A ver, si usted está crucificado. A ver, levante su mano lo que ya está crucificado. A ver. 1. Santo Dios, 2. Levante su mano los que están a punto de ser crucificados, por lo menos. A ver, un chancecito. Los que están a punto de ser crucificados. 1, 2, 3, 4, 5. Y levanten sus manos a aquellas personas que saben que un día se van a crucificar por fe. Hello. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuándo quieren ser discípulos del Señor? No damos ni para empezar, hermano. Es la verdad, hermano. Es la verdad. Ese es el Evangelio de Cristo. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Le dijeron, maestro, es dura la palabra. Y el Señor le dijo, ¿quiere irse? Váyanse. No necesito creyentes. Y hubo uno que le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Necesitamos discípulos como Pedro, que se paren, hermano, en medio del problema, en medio incluso de la corrección, de la enseñanza, que se paren, hermano, en los momentos difíciles donde las papas queman. Ahí necesitamos gente, hermano. No cristianos emocionalistas, que se emocionan un día, el otro día se desemocionan y todo eso. Queremos cristianos veraces. Cristianos de creyentes convertidos en discípulos. Eso es lo que el Señor necesita, hermano. Porque para que el Señor cambie, hermano, allá, el Señor tiene que cambiar primero adentro. Y para echar fuera al diablo de afuera, hay que echar al diablo de adentro primero, hermano. Hello. Sí, por lo menos di algo, hermano. Aleluya. Aleluya, es poderoso, hermano. Eso es lo que tenemos, hermano, que hacer. Porque el Señor nos quiere introducir en su molde. Y su molde, hermano, muchas veces nos va a doler. Nos va a decir el Señor, ¿ves? Es difícil meterte en mi molde porque no te dejas ajustar. No te dejas acomodar. Y muchas veces vamos a tener que estar siempre en ese molde, hermano. Moisés, alguien me lee número 12:3, dice que llegó a convertirse en el hombre más manso de toda la tierra, dice desde entonces. Moisés, hermano. Pero si usted ve su currículo de Moisés, Moisés fue un sanguinario. Moisés fue un hombre violento. Moisés fue un hombre homicida.
Fue un hombre que mató a un egipcio. Lo desnucó, posiblemente. No lo señala específicamente cómo lo mató, pero pienso que lo desnucó al egipcio, hermano, el egipcio que se quedó con la lengua afuera. Hermano, en esa actitud, ¿sí? Algunos se gozan por la palabra. En esa actitud, hermano, usted elegiría a un hombre para que rescate 3 millones de gente, sabiendo que esa gente, hermano, tenía paradigma, conceptos raros, tenía ira, un carácter fuerte, hermano, gente que iba a desanimarlo. Yo no contrataría, de verdad. No lo contrataría. Pero sin embargo, el Señor, hermano, el Señor cuando nos mete en su molde, Él nos hace, hermano, en unos hermosos vasijas, hermosas vasijas, hermanos, el cual Él está listo para usar, hermano. Muchas veces Dios no nos puede usar. ¿Sabe por qué? Porque no queremos meternos en el molde del Señor. Léalo, número 12:3, ¿lo tiene? Léalo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice que era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Escucha esto. La mansedumbre es por la causa de Cristo. ¿Sí? El que entendió, o algún entendedor, pocas palabras, por la causa de Cristo. No, pero mi esposo o mi esposa tiene que obedecerme. Ve a comprar cerveza, por favor, obedece. La Biblia dice, sujetaos a vuestros esposos. No, por la causa de Cristo. En Cristo tiene que ser. Hay que saber en qué vamos a obedecer y en qué no vamos a obedecer. Por la causa de Cristo y en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren sufrir por la causa de Cristo? Solamente uno, escuché la justa. ¿Cuántos quieren sufrir por la causa de Cristo? Señor, tú lo escuchaste. ¿Sí? Muchas veces escucha esto. Muchas veces recibimos la palabra, pero afuera somos confrontados. Muchas veces escuchamos la palabra, está linda la palabra, y a veces decimos, oh, qué hermosa la palabra, y le pregunta a alguien, ¿y qué tal? Sí, estaba buena. ¿Qué predicó? John Milton, una palabra poderosa. ¿Y de qué habló? No sé, pero el asunto está lindo. ¿Y qué escritura tomó? Recuerdo haber, creo que todavía, no sé, pero el asunto está que estaba lindo. No, hermano. Por eso usted tiene que tener su cuaderno y su lapicero. Y siempre les digo, excepto para el que no sabe leer. Sí, único. Y el que no sabe leer no se libra, porque puede oír. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. ¿Sí? Todos, hermanos, podemos. Dice que había un mudo, era un mudo y estaba en silla de ruedas. Y como era mudo, él quería predicar la palabra del Señor, pero estaba imposibilitado, no podía hablar. ¿Sabe qué hacía? Ese mudo pedía a alguien que escriba versículos de la Biblia. Y cuando salía, mostraba los versículos, por ejemplo, Juan 3:16, y le decía a alguien que no conocía, como decir, léelo, ¿no? Léelo. Y a leerlo, hermano, y gente se convirtió así. No hay excusa para predicar el Evangelio de Dios, hermano. No, yo no estudié en el cementerio, no es necesario, hermano. El seminario, perdón. No es necesario, hermano, que podamos decir eso, no hay excusa, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y quiero negarme para el Señor. ¿Cuántos se quieren negar para el Señor? La otra semana vamos a ir
Ya esta semana vamos a ir el día sábado a repartir los volantes. Mañana lo voy a ir a recoger los otros volantes. Quiero sacar 2 millares más si Dios nos concede. Esto no lo vamos a usar todavía. Quiero sacar 2 millares más si el Señor nos concede. Quiero repartir juntamente con ustedes. Digan amén los discípulos. Santo Dios, bajaron los amenes. Digan amén los discípulos. Quiero repartir, hermanos, desde aquí hasta donde choca. Es decir, el paradero de los micros verdes, me ha dicho. Hasta ahí quiero repartir, hermanos, si Dios nos concede esa gracia, poder repartir volantes, hermanos, para invitarle. Y escuche esto, si hacemos eso, ya no va a ser pensando en 250 almas. La comida, por lo menos de 400, 500 platos de comida. A su nombre. El objetivo son las almas, hermanos. ¿Cuánto quieren producir fiesta en los cielos? La única forma de producir fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepienta. No hay otra forma. La otra será nuestra fiesta, la otra será nuestro tiempo de gozarnos la presencia del Señor. Pero esa fiesta es buena, pero la mayor es la que produce que un pecador se arrepiente en el reino de Dios, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero invitar que pasen todas las personas que quieren pasar de nivel de creyente a discípulo. Yo quiero orar por ustedes. Yo quiero bendecir su vida. Todas las personas que sienten que han estado cojeando espiritualmente y que necesitan entrar a ese nivel en la gracia de discípulo. Porque el Señor dijo, aprended de mí. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí. Así que vengan todos, ¿sí? Todo aquel que necesita pasar de creyente a discípulo, ¿sí? Ahí pueden formen ahí, gloria a Dios. Todos los que saben que han estado andando como creyentes, según de lo que el Espíritu nos habló, hermano. Aleluya, aquí está mi vida. Vamos, empiecen ya a ir diciendo algo, ya ir orando, ir pidiendo al Señor, hermano, que el Señor ponga esa gracia. Señor, derrama tu espíritu, una unción de discipulado, dígale ahí. Luego hablaremos del bautismo.